Entonces vamos a dar inicio. Ahí me están viendo, no sé si me ven. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en otro de nuestros fabulosos webinars que pues hace que efectivamente hagamos uso de la tecnología de una forma muy provechosa. En esta oportunidad, como decía por la invitación del webinar, vamos a hablar pues exclusivamente del tema de cannabis medicinal y el uso para las zonas francas. Lo estamos haciendo con la participación de Juan Operti, a quienes lo conocen los que son miembros de ASFA, de la empresa Gemistion, acompañado de Pablo Corgatelli, quienes van a hacer pues una presentación contextualizando todo el tema del cannabis medicinal, y nos acompañan las arquitectas Florencia Bellini y Alejandra Cossack de la empresa Sitio Arquitectura, quienes han sido las responsables de cómo adecuar el uso de las instalaciones de zonas francas para el cannabis medicinal. Adicionalmente, también nos estará acompañando José Francisco Mafla de Brigar Urrutia, y también Mónica Morales de Araujo Ibarra. En caso, José Francisco va a hacer una presentación también de cómo está el tema del cannabis medicinal en Colombia. Esto es un tema completamente novedoso, no es que haya muchos casos de ejemplo, de hecho hicimos un barrido en qué países está, y encontramos que es en Uruguay. En el resto de países o hasta ahora se está contemplando un decreto o se está haciendo algún tipo de gestión, pero que ya esté permitido es en el caso de Uruguay, y por eso queremos pues ver las dos perspectivas desde bueno, qué está pasando, el contexto del cannabis, y ya las arquitectas nos van a contar cómo podemos hacer uso de esos espacios que tenemos en Zona Franca, pues para esta oportunidad de negocio que lo vemos muy potencial. Como es un tema completamente novedoso, les repito, va a ser más un diálogo, por eso tenemos 4 speakers, para que sea más un diálogo más allá de una presentación magistral. Entonces, Juan y Pablo, el escenario virtual es todo de ustedes, y pues de nuevo muchísimas gracias pues por compartir toda esta experiencia con nosotros y con todas las personas acá que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, buenas tardes. En el caso de Uruguay, buenos días en el caso de Colombia. Les ya un gusto estar compartiendo algunas reflexiones en este conversatorio sobre una nueva cadena de valor que está arribando a las zonas francas, que es el cannabis medicinal, y conjuntamente con mis colegas trataremos de describirles el caso, podemos decir, reciente, pero ya de éxitos que comienza a darse, de esta cadena de valor, integrada a una cadena logística, porque es fundamental el cannabis medicinal, está asociada a manufactura, pero también está estrechamente vinculada a la logística, y sumada a ella las distintas cadenas que se pueden dar interactuando varias zonas francas dentro de un mismo país, o entre varios países, entre el territorio doméstico y las zonas francas, y mi colega Pablo Corgatelli estará presentando los casos que en Uruguay hoy son posibles de llevar adelante de estas cadenas de cannabis medicinal. Simplemente a modo de introducción, a modo de introducción, como les decía, esta es una nueva cadena global de valor arribando a las zonas francas. Hay unas cadenas globales de valor para aquellos que no han estado en algunos webinars, y es uno de los temas que obviamente estamos tratando en forma continua, de que ya los productos no son made in un determinado país o elaborados en un determinado país, sino que son made in the world. Y acá es donde surgen las oportunidades de integrar las distintas zonas francas del mundo, donde son sitios seguros, donde son sitios donde hay un desarrollador interactuando con las autoridades, donde en el caso de Uruguay es la usuaria, en otros países se denomina las empresas, digamos, con otras nomenclaturas, pero en el caso de Uruguay el cliente de la zona franca es denominado usuario directo o indirecto, el administrador es denominado desarrollador, y eso nos permite, digamos, a esta cadena de valor que está irrumpiendo en el caso del cannabis medicinal, sumarlo a otra de las cadenas de valor dentro de la industria 4.0, porque la cadena de valor del cannabis medicinal en particular trae asociado también
no solo lo que sucede dentro de la zona franca, se denomina Inside Defense, como recientemente en la World Free Zone Organization en India estuvimos charlando al respecto, sino que también asocia elementos fuera de la zona franca, Outside Defense, como es el caso de la innovación, como es el desarrollo también de capacidades académicas para acompañar un cambio disruptivo que se produce en forma constante en la tecnología social del cannabis medicinal. Sumado a la cadena productiva del cannabis medicinal, debemos pensar también en una logística muy segura, ágil, flexible y obviamente acompañando a dicha cadena logística debemos pensar en una logística que uno de los factores fundamentales es la trazabilidad de la misma, la visibilidad online de las distintas fases que tiene la cadena de valor del cannabis medicinal, que mi colega Pablo Corratelli les propondrá, desde que se genera el plantín hasta que llegamos a, digamos, el extracto, y ojalá que al día de mañana también en Uruguay tengamos alguna industria farmacéutica y no simplemente el principio activo del cannabis medicinal. Y bueno, y ahí tenemos generalmente una logística de inbound asociada al cannabis medicinal, que estaremos charlando al respecto. También la logística empresarial, que es lo que sucede dentro de las plantas industriales, en este caso en las zonas francas. Y una logística de outbound, que es bien delicada, porque digamos obviamente el traslado de cannabis, ya sea a través de un buque, a través de obviamente transporte aéreo, que es naturalmente lo que se está dando, tiene controles un poco más estrictos de los normales. Y luego también, este es un tema bien importante, en los cuales la gestión del tiempo es uno de los elementos críticos en las cadenas de cannabis medicinal que con Pablo compartiremos con ustedes. Simplemente acá les dejo la definición del tema. Lo único es como reflexión final y cierre de mi intervención, porque ya he participado con muchos de ustedes en algunos webinars, es que Uruguay tuvo, creo, la particularidad, o cierta forma la inteligencia, de no tocar nada de la ley asociado al cannabis medicinal. Es la misma ley que aplica el cannabis medicinal, aplica un call center, aplica un centro logístico, aplica una planta de manufactura, a cualquier usuario. Lo que sí, obviamente, hay entes controladores, en el caso de Uruguay es el IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, y también, obviamente, el Ministerio de Salud Pública, que es el día final cuando hay una planta farmacéutica, una planta de cannabis medicinales, la autoriza bajo las normas GMP, habilita la planta, y todos los organismos son los encargados de otorgar las licencias para la producción de cannabis medicinal y a su vez autorizar las facilities o las instalaciones asociadas a donde se va a llevar el proceso productivo del cannabis medicinal. Y entonces eso lo ha hecho un ambiente, digamos, en cierta forma, seguro para el inversor. Y obviamente también cualquier usuaria, pero eso no solo para el cannabis medicinal, está sometido a la SENACLAFT, que es la Secretaría Nacional de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, donde se debe presentar las credenciales de quien está llevando adelante estos procesos en la cadena de valor y logística del cannabis medicinal. Dejo a mi colega Pablo, y ahí simplemente para, como vamos a compartir esto, también cuáles son los objetivos del IRCA en Uruguay. Muchas gracias, Juan, estimados colegas. Bien, la idea de esta pequeña introducción y puesta en contexto es también hacer un muy breve esquema de cuáles serían los eslabones que conforman la cadena de valor del cannabis medicinal. Nosotros en esta presentación sintética identificamos 6, que es desde que se trabaja con la genética de las semillas de la planta para cannabis medicinal, cuyo subproducto sería un plantín, hasta el cultivo de este plantín, tanto en condiciones de invernadero como a cielo abierto. Más adelante en la presentación, las arquitectas Florencia Berini y Alejandra Kosak van a estar profundizando sobre esto, pasando al corte, secado y procesamiento y trimming de lo que es la hoja o la flor, ya pasando a una cuarta etapa o eslabón, que es el laboratorio de extracción, del cual el subproducto que se obtiene es el aceite de cannabis. Este ya es un componente con calidad farmacéutica como tal, y le aplican todas las regulaciones y prácticas de la industria farmacéutica. Una quinta etapa, que Juan les comentaba brevemente, que es esa planta farmacéutica donde se incorpora ese componente de aceite de cannabis en un producto farmacéutico final.
Y, por supuesto, un sexto eslabón que es la distribución y llegada del producto al consumo final. Lo que queremos compartir muy brevemente con ustedes es 4 casos que se están dando en Uruguay en distintas etapas, en las cuales distintos eslabones de esta cadena de valor de cannabis se realizan tanto en varias zonas francas, como entrando y saliendo de zonas francas a territorio nacional no franco. Entonces, el primer caso es en el cual los primeros 5 eslabones, partiendo desde la genética de la semilla hasta la planta farmacéutica, cuyo producto final es un producto terminado, farmacéutico con cannabis, esas 5 etapas se dan en la misma zona franca. Lo que se ve como inside the fence. Obviamente lo que es distribución y consumo final, acá el destino es el mundo, así que esto siempre va a estar fuera de nuestras instalaciones. Este caso, como Juan les comentaba, en breve tiempo va a estar totalmente operativo en Uruguay y vamos a tener una planta farmacéutica que incorpore dentro de zona franca aceite de cannabis como un insumo para un producto final farmacéutico. El caso 2, que este sí está ya activo, es en el cual, totalmente activo, tenemos los 4 primeros eslabones dentro de una zona franca. Y el producto que sale de la zona franca, en este caso hacia plantas farmacéuticas del mundo, es un aceite de cannabis componente de calidad farmacéutica. El recuadro pintado en rojo representa una única zona franca. Hay un caso bien interesante que también se está dando en Uruguay, y es que distintos eslabones de la cadena, de los primeros 4, se están dando en diferentes zonas francas. En este caso tenemos el primer eslabón, la genética de semillas, se genera en condiciones de laboratorio en lo que llamamos zona franca 1. Eso viaja hacia una segunda zona franca, donde se hace el cultivo de ese plantín, en este caso en condiciones de invernadero, el secado, trimming y procesado de la hoja. Una vez que eso está pronto, este producto viaja nuevamente hasta la primera zona franca, donde hay una planta de extracción de cannabis, de aceite de cannabis, y una vez obtenido ese producto, este se exporta al mundo. Y para no irnos de tiempo, el cuarto escenario, el cuarto caso, de lo que tenemos acá es lo que se vislumbra también como el futuro inmediato o un poco más a largo plazo de esta cadena, cuando los volúmenes de, sobre todo cosecha y secado, que son los que son más intensivos en superficie y tienen un relativamente bajo valor agregado frente a las otras fases, se puede desarrollar fuera de zona franca. Entonces, la primera actividad, que es la genética de semillas, se va a seguir desarrollando en zona, es una actividad de alto valor agregado, de ahí se va a salir de zonas francas a grandes superficies en las cuales se puede hacer el cultivo y el secado. Una vez que está su producto pronto, vuelve a zona franca para hacer la extracción y posiblemente también la incorporación del aceite al producto final farmacéutico. Bien, con estos escenarios, y teniendo en cuenta que, como comentaba María Camila al principio, Uruguay es pionero en este tema, pero también estamos aprendiendo mientras avanzamos, o sea, estamos volando el avión mientras lo construimos. Los dejamos con Alejandra y con Florencia, que van a entrar más en detalles de cómo poder utilizar infraestructuras ociosas en zonas francas o terrenos ociosos también en zona franca para poder aprovechar esta cadena de valor. Muchas gracias. Muchas gracias, y voy a dejar de compartir la pantalla para que Florencia y Alejandra puedan compartir la suya. Perfecto. No, Juan y Pablo, muchísimas gracias por esa introducción. Definitivamente hay que destacar 2 puntos muy importantes. El primero, Juan, lo que nos contaba es que no tocaron la ley precisamente para este producto. Ese es un tema que vamos a discutir al final.
José Francisco nos va a hablar qué está haciendo Colombia para adaptar y lo que les comentaba, como todos estamos aprendiendo, si hay algún otro país que de pronto tenga una propuesta de ley o que lo esté pensando, también sería muy importante que nos lo cuente. Y Pablo, espectacular cómo nos presentas la cadena de valor, que es dentro y fuera de zona franca y cómo se van integrando todos estos eslabones. Entonces, pues magnífico porque realmente nos mostraste un ejemplo muy claro. Y ahora le damos entonces la introducción a Florencia y Alejandra para que ya en temas de infraestructura nos ilustren precisamente lo que estaba diciendo Pablo de eso, esa infraestructura o esas bodegas ociosas, cómo las podemos pues ser finalmente más productivas. Entonces, mil gracias por esa introducción. Ya les doy. Tienen que prender su micrófono. Hola, ¿me escuchan? ¿No? Sí, sí, se escucha bien. Se escucha, sí, Alejandra y Florencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muy contentos de poder compartir nuestra experiencia profesional en esta incipiente industria del cannabis, que creo que va a ser muy importante para Uruguay y para el resto de América. Dada nuestra experiencia profesional de los últimos años en farmacéutica tradicional, pudimos acompañar el proceso del año pasado que vivió nuestro país de proyectos de cannabis medicinal. Nuestra participación se basa básicamente en que es medicinal, entonces nuestra experiencia en farma tiene sentido el aporte. La industria del cannabis medicinal y la búsqueda de infraestructuras para instalar su negocio. ¿Por qué en zonas francas? Nosotros creemos que la industria del cannabis, al ser una industria, es lógico y factible que se instale donde hay ya instalación industrial. Las ventajas son muchas, punteamos algunas. Los proyectos de cannabis medicinal son grandes consumidores de energías, como ser la eléctrica para la iluminación de los viveros, la calefacción de estos, de agua potable o tratada, también para calefacción o enfriamiento y el riego. Muy importante es la existencia de caminería, que generalmente siempre existe en las zonas, para ingreso y salida de personas y materia prima, producto terminado. El tema de que sean áreas con seguridad perimetral existente y control de acceso es importante siempre, y bueno, cuando se hable de THC más. La disponibilidad que tienen las zonas de servicios para la gente que trabaja, como comedor, el movimiento de cargas, es una parte. Y bueno, por último, pero más importante, son las exenciones impositivas. Por ahora, el mercado de lo que se está produciendo y lo que estamos haciendo en Uruguay es Canadá, Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, el hecho de poder, la parte por lo menos de agregado de valor, hacerla con exoneraciones impositivas, es vital para el negocio. Bueno, un poco compartimos con ustedes entonces también la gran ventaja de, por ejemplo, contar con una infraestructura existente dentro de unas zonas francas sería el contar con un edificio que uno pueda usar para instalar lo que sea la planta de producción, el secado, lo que sea que uno necesite instalar para el negocio. Podemos encontrar, por ejemplo, dos opciones. Una, un contenedor vacío, donde poder montar de cero una planta o algún edificio que tenga instalaciones que haya que reacondicionar para nuestro uso. Las ventajas de esto, obviamente, es que puedo, por ejemplo, trabajar bajo techo, frente a inclemencias del tiempo, no son favorables en cuanto a plazos de obra, por ejemplo. Y muchas veces lo que decía Florencia, que hay infraestructura
por ejemplo, eléctrica o de agua, que puedo adecuar a mi uso, incrementándola o ajustándola a lo que sea que necesite. Tenemos que hacer también un poco la diferencia entre lo que es cáñamo o lo que es el cannabis. En Uruguay, cuando la planta tiene más del 1% de THC, se considera que es cannabis. Cuando no lo tiene, es cáñamo. Los dos son medicinales, pero con distintos temas de control. Por ejemplo, cuando es solo cáñamo, el que interviene es el Ministerio de Agricultura, que hace los controles. Cuando tengo THC, ahí entra el que decía Juan, el IRCA, el Instituto de Regulación de Cannabis. Pero si estoy fabricando una materia prima farmacéutica, el Ministerio de Salud Pública va a estar controlando cualquiera de los dos, el cáñamo o el cannabis, va a tener una trazabilidad de cómo se produce, cómo se procesa y quién lo va a vender. En el negocio del cannabis hay distintas etapas, ¿no? Viendo la parte del cultivo, que puede ser hecho dentro de zona franca o fuera de zona franca. Fuera de zona franca se puede hacer a cielo abierto o en libre. Y dentro de zona franca la única posibilidad es hacerlo dentro de un vivero. La parte de secado también, secado y extracción, que serían como dos procesos del negocio, sería como un plus el hacerlo dentro de zona franca por el valor agregado que hablaba Juan. Se pueden hacer en la parte de secado todas las etapas, los procesos que conllevan el secado, y también la extracción, que puede hacerse de distintas formas. Los que más se utilizan son el dióxido de carbono o el etanol, que requieren distintos equipamiento y varias infraestructuras dedicadas. Algunas imágenes de cultivos fuera de zona franca, viveros, hay muchos tipos de viveros, se importan, se compran en España, en Brasil, en muchos lugares. También el cultivo dentro de zona franca puede hacerse para optimizar el uso del espacio en estanterías móviles, por ejemplo, las mismas estanterías que se usan para guardar como archivo documental, se pueden adaptadas, se pueden utilizar para las distintas etapas del cultivo. Esta es otra imagen, instalaciones que se pueden utilizar también, como vemos, requieren de mucha iluminación y agua, crecimiento y desagües. Esta es una imagen de una parte de viveros, como verán también mucha energía eléctrica para iluminación. Esto es una imagen de cultivo en un vivero. Esta es otra etapa también de la parte del procesamiento, de la parte de cultivos. En la parte de procesamiento, una sala de secado con calidad farmacéutica. Les voy a hablar un poquito después de lo que quiere decir calidad farmacéutica. Esta es otra sala de secado, también de calidad farmacéutica. ¿Por qué necesitan las instalaciones donde se procesa el cannabis, ya sea cáñamo o cannabis? Porque estoy produciendo una materia prima farmacéutica. Como tal, debe ser manejada como se maneja cualquier otra materia prima en la industria farmacéutica. ¿Qué necesito yo para cumplir con los requisitos para tener una calidad farmacéutica? Hay unos lineamientos que se llaman lineamientos GMP o las buenas prácticas de manufactura, que se basan en el ISPE, Instituto International Society of Pharmaceutical Engineers, que es la que en general se utilizan, que están basados en los lineamientos de la FDA y la Organización Mundial de la Salud. Lo que buscan es que el producto sea seguro, puro y eficaz en todas sus etapas de procesamiento. En la parte de otras imágenes de la parte, por ejemplo, de procesamiento, es un trineado manual. Como verán, la gente, el personal está equipado como si trabajara en una industria farmacéutica, protegiéndose a sí mismo con guantes y tapaboca, y también al producto. Otra imagen es que es un trineado mecánico, hay distinto tipo de equipamiento para trineado, depende del requisito del negocio. Esto es algunas imágenes de las etapas de procesamiento, extracción con dióxido de carbono y extracción con etanol.
a los distintos procesos necesitan instalaciones adecuadas, con infraestructura adecuada y servicios adecuados para cada uno. Volviendo un poco a las terminaciones farmacéuticas, de calidad farmacéuticas, estas son imágenes de plantas farmacéuticas y hay una que es de una planta de procesamiento. Como verán, no hay ninguna diferencia entre unas y otras, porque las terminaciones en cualquiera de ellas tienen que ser, por ejemplo, con zócalos sanitarios en los pisos, en las paredes, en el techo, tienen que ser superficies limpias, lavables, fáciles de limpiar y fáciles de mantener. Esta es otra imagen, por ejemplo, en el laboratorio de procesamiento con calidad farmacéutica. Lo que quiere decir esto es que cualquier instalación para el procesamiento de cannabis tiene costos asociados que no son, obviamente, menores, porque tenemos que tener aire de calidad farmacéutica, tratado, filtrado, las terminaciones mejores, más fáciles de mantener, no son económicas, por lo tanto, cuando uno se pone o se piensa involucrarse en este tipo de negocio, tiene que saber que no va a estar desarrollando edificios económicos, digamos. Bueno, un poco hasta aquí nuestro aporte, quedamos a las órdenes para contestar cualquier pregunta cuando disponga. Perfecto, Alejandra y Florencia, muchísimas gracias. Igual ya sabemos quiénes son los expertos en rediseñar a partir de bodegas, cómo podríamos introducir al cannabis medicinal. Entonces, pues, muy importante el aporte, saber que ya se está haciendo en una zona franca, o sea, no es pionero, pero ya se está ejecutando y eso pues es muy importante que nos muestren las fotos de la planta, pues es muy valioso para nosotros. Como les comentaba al inicio, sabemos que en Uruguay pues ya es legal y por eso lo estamos haciendo con este ejemplo, y sabemos que en Colombia están precisamente buscando pues cómo se va a hacer todo este proceso. Para ello nos está acompañando José Francisco Mafla, de Brigar Urrutia, quien nos va a contar para el caso de Colombia, cuáles son las modificaciones y demás que se requieren. Ya Juan nos dejó muy claro que para el caso uruguayo no hubo necesidad de cambiar la ley de zona franca. Ahora vamos a ver qué está pasando en Colombia, luego abrimos el micrófono porque sí nos gustaría oír las preguntas que tienen respecto a la infraestructura, respecto a lo que hizo Uruguay, lo que está haciendo Colombia. Entonces vamos a dejar las preguntas para el final y José, te damos el micrófono. ¿Bien ahí? Buenos días. Sí, perfecto. No te vemos, pero sí te oímos. Sí, estaba tratando acá, pero ¿de qué? De activar la cámara, pero como puse ya, dame un segundo, voy a tratar de... así ya, como abajo. Listo, ya. Perfecto, listo, ya, ¿cómo están? ya, ahí te vemos. Ahí te vemos. Perfecto. Muy bien, bueno, buenos días a todos y buenas tardes en algunos lados de nuestro continente. Como siempre, muchas gracias a ASFA, a María Camila, por la invitación de compartir unos minutos, y como lo hicimos hace unos meses cuando con Juan empezábamos a hablar de zonas francas 4.0, creo que este es otro frente disruptivo que se nos abre y que abre, lo más interesante, pues oportunidades para el sector de zonas, para la industria de las zonas francas en toda Latinoamérica, no sin perjuicio de que tenga algunos retos necesariamente, especialmente por ser una industria nueva y un cultivo pues que en algunos países tendrá todavía algunos cuestionamientos legales, éticos, dada la historia, y es un poco el caso de Colombia, que obviamente por su pasado, digamos, ligado a algunos cultivos, a los cultivos ilícitos, pues es dar un salto hacia digamos, explotación y aprovechamiento de esta industria de manera legal. Es una oportunidad, pero que no por eso pues tiene unos retos que los vamos a comentar. Colombia, de todas maneras, ya decidió, digamos, de manera franca, caminar esta ruta del cannabis medicinal y científico. El cannabis para fines
de entretenimiento está todavía, digamos, muy lejano. Yo lo veo muy lejano en su legalización. Entonces, en Colombia, pues nos enfocaremos, como pues, ha pasado también en la mayoría de los países, en el cannabis medicinal y científico. Esto ha pasado, digamos, esta identificación de esta oportunidad ocurre en parte porque, digamos que, como les ven en la diapositiva, en el slide que les comento, Colombia tiene una alta dependencia de industrias tradicionales, de commodities, y digamos que si bien ha intentado diversificar su canasta exportadora de manera importante, no lo ha logrado, digamos, a la velocidad que requiere. Entonces tiene todavía una dependencia importante de commodities como el carbón y el petróleo, y hace que al final tenga una balanza comercial negativa. Y es entonces el cannabis medicinal, según algunos economistas, y menciono acá un estudio importante hecho por el think tank más importante en aspectos económicos de Colombia, que se llama FEDesarrollo, y especialmente desarrollado por un ex ministro de Hacienda colombiano, Juan Carlos Echeverry, que es muy respetado, como él pone la industria del cannabis medicinal como con unas potencialidades exportadoras para Colombia, inclusive por encima del petróleo. Esto, digamos, este mensaje es algo que, digamos, que nosotros y algunos de nosotros estamos reiterando, como esta, digamos, oportunidad no se puede dejar escapar, porque como algunos de ustedes saben, especialmente, digamos, en estas industrias nacientes, si no se toma esa oportunidad temprana, de pronto ya más adelante será un poco tarde. Entonces, ante esto, Colombia, digamos, ya decidió, ya desde hace unos años, digamos 1 o 2 años, hacer, digamos, llamémoslo la legalización, si se puede decir, del cannabis para uso medicinal, y está hoy en día, como lo vamos a mencionar, vamos a hacer una diapositiva, mostrarles en qué estamos, está, digamos, completamente aceptado y legalizado, al menos en su producción, procesamiento y venta de los derivados para fines medicinales y científicos. Aquí pueden ver algunas noticias recientes, digamos que yo hago un monitoreo, nuestra firma hace un monitoreo constante de las noticias que se desarrollan en esta industria, y yo diría que al día salen 2 o 3 noticias mínimo con avances en esta industria. Aquí menciono algunas, el registro de semillas, de cosméticos, la llegada de empresarios de primer nivel o digamos de inversionistas, especialmente de Canadá y de Estados Unidos, exportaciones a Europa. Ya hace unos meses, en agosto, llegó la primera exportación colombiana de cannabis medicinal a Inglaterra. Entonces, digamos que se puede decir que es una industria naciente, que se han dado pasos en el sentido de desarrollarla, y que hay un gran interés tanto de inversionistas y especialmente, resalto, del gobierno para superar los escollos regulatorios que les vamos a mencionar a continuación, y poder aprovechar esta oportunidad. Esto es un poco en qué está Colombia hoy en día. En Colombia hoy en día el uso está, digamos, completamente digamos, habilitado el uso de semillas para siembra, su registro y digamos, su explotación. También el cultivo de las plantas de cannabis está completamente, digamos, habilitado. La fabricación de los derivados de cannabis también, la comercialización en Colombia de estos derivados y la exportación de los derivados de cannabis. No está de ninguna manera permitido la exportación de la flor de cannabis, porque digamos que ahí se perdería un poco, diría el gobierno, la certeza de que se va a usar para fines médicos y científicos, y por ende, digamos que, y es algo pues interesante, que se obliga a que el valor agregado, al menos hasta el nivel del aceite, y ojalá, digamos, de los productos que siguen después del aceite, ya otros derivados como cremas o cualquier otro tipo de productos de valor agregado, se realicen en territorio colombiano. De esta situación, de todas maneras, hay unos temas para desarrollar, unos obstáculos o unos retos para
que para superar en Colombia, para explotar, digamos, de manera abierta y de manera sobre todo eficiente y a gran medida esta industria. Estos retos que les pongo acá ya los hemos socializado con el gobierno y el gobierno, dada la importancia que le da esta industria, ya ha generado unas mesas de trabajo en facilitación de comercio donde se hizo este inventario y donde se van a estar atacando digamos, de manera simultánea estos elementos, estos retos. Primero, el primer reto que se ha identificado de manera importante es una imposibilidad de transferir las licencias. Entonces, una vez una empresa tiene una licencia, se le limita digamos, la transferencia a otras empresas. Entonces, hay una limitación ahí que hace que, por ejemplo, si quiere desarrollar y esto es importante para las zonas francas. Por ejemplo, usualmente en Colombia, para instalarse una zona franca se necesita, por regla general, una sociedad nueva. Entonces, una compañía que ya ha invertido y que ya ha trabajado ingresos, digamos, inversión y tiempo en el desarrollo de unas licencias, no va a poder en este momento transferirle un nuevo vehículo para instalarse, por ejemplo, en una zona franca, iniciar un nuevo proyecto. Digamos, ahí hay una parte de flexibilidad que se está trabajando y que ya se identificó. Digamos, el segundo gran reto es el fortalecimiento de lo que en Colombia se denominó el mecanismo de información para el control de cannabis, una especie de ventana única electrónica para todos los aspectos y centralizar en una sola interfase todos los aspectos, digamos, de permisos, de documentales para el manejo de cannabis. Se está desarrollando y se está fortaleciendo. Un tercer elemento que de cierta manera puede escapar a la capacidad del gobierno colombiano es la posibilidad del giro de divisas. Hemos visto que las empresas colombianas dedicadas al cannabis medicinal, aun cuando es legal, aun cuando es un negocio completamente aceptable desde el punto de vista legal, todavía los bancos, digamos que no se sienten cómodos en abrirles cuentas bancarias. Esto impide muchas veces todo el flujo de divisas que requiere una inversión extranjera, por un lado, y segundo, la importación o la exportación de semillas o de los derivados, requiere siempre en Colombia el uso de las cuentas bancarias. Esto esperamos que cambie una vez en Estados Unidos se apruebe una reforma al sector financiero, digamos que levante todo tipo de limitaciones a este tipo de industrias en Estados Unidos, y con lo cual los bancos colombianos se sientan cómodos que sus homólogos americanos, donde tienen las cuentas de confirmación y sus corresponsales, no los van a bloquear. Entonces, este es un tema que depende, por un lado, de los avances y liberalización del sector financiero en Estados Unidos para esta industria, y también Colombia, digamos, está de todas maneras desarrollando una especie de plan B, que es a través del Banco Agrario, un banco estatal, y que es el llamado, el obvio a apoyar una industria como esta, y que no depende, digamos, de su cuenta, digamos, de un corresponsal en Estados Unidos, les abra cuentas a las empresas, a los agricultores, y puedan entonces hacer todo este flujo de divisas. Un cuarto reto es la dificultad de acceso a la información relativa a permisos y registros. Esto, digamos, hay importante desarrollo en capacitación, tanto desde el punto de vista, digamos, técnico como regulatorio, y se está, digamos, desarrollando toda una política de interacción con el SENA, que es en Colombia el Servicio Nacional de Aprendizaje, digamos, la entidad de educación técnica del Estado, que está, digamos, se va a engranar para desarrollar el capital humano y el acceso a la información. Un quinto reto es la prohibición de la producción de cannabis en una zona franca agroindustrial. Lo pongo así de una manera un poco clara. No es que, digamos, hay una prohibición como tal, sino que en Colombia las zonas francas agroindustriales hacen parte de una lista de cultivos limitada y el cannabis no está en esa lista. No estoy diciendo, como lo voy a desarrollar en la siguiente diapositiva, que no se pueda desarrollar un proyecto de cannabis medicinal hoy en día en una zona franca colombiana. Sí creo que hay posibilidades a mirar, pero lo cierto es que esa zona franca agroindustrial, que digamos que tiene unos requisitos más bajos, muy a la medida de un proyecto agroindustrial, el cannabis medicinal, el cannabis, la especie, la cannabis sativa, todavía no es una especie que se puede desarrollar como si lo es, pues no sé, el
banano, digamos la palma de aceite, que sí está en esa lista y por ende no está como todavía contemplada por esa lista de proyectos o de cultivos permitidos en la zona franco-industrial, por lo que toca mirar otras opciones hoy en día. Pero en eso se está trabajando para incluirlo en esa lista. Prohibición y un sexto, el reto que le pega directamente a las zonas francas es que en este momento todavía no está permitida de manera general la exportación de la flor, ¿no? Esto hace en la práctica que no se pueda, digamos, llevar la flor cultivada en el territorio aduanero nacional a una zona franca colombiana, porque ahí es una exportación. Entonces, esto en un proyecto de decreto que ya está desarrollado por el Ministerio de Salud, digamos, estamos a la espera de su pronta expedición, permitiría entonces que, si bien no creemos que se legalice la exportación de flor de manera general, pero sí que se permita de manera específica que sí la flor para su desarrollo en zona franca y su procesamiento en zona franca se pueda llevar de los cultivos del TAN a la zona franca, como nos les explicaba en algunas de las diapositivas anteriores del caso de Uruguay. Y también, pues un último reto interesante es que la partida arancelaria, digamos, sigue, como pasa en muchos de nuestros países, demasiado amplia y se está trabajando en desdoblamiento para identificar los derivados y poder hacer que estas limitaciones que en algunos casos existen para la flor y para algunos productos no apliquen para los derivados. Como última diapositiva, como último punto entonces, en continuación de lo anterior, como les mencionaba, aun cuando el cannabis no está en la lista de cultivos de la zona franca agroindustrial y aun cuando no se puede en este momento llevar la flor del territorio aduanero a la zona franca, se podría pensar, por ejemplo, ya hoy se podría pensar en un proyecto que tenga los cultivos en la zona franca y que se procese en la zona franca, en los contenedores o digamos que las presentaciones que nos hacían desde Uruguay, desde el punto de vista técnico y de infraestructura, encajan muy bien en este tipo de modelo. También se puede pensar en una zona franca permanente especial, no agroindustrial, sino digamos, general, que involucre tanto el cultivo como el procesamiento. Lo malo de esta opción es que en Colombia todavía, digamos, esta alternativa requiere un monto de inversión alto, muy alto, y unos empleos también de pronto. Ese no me preocupa tanto, pero sí la generación de empleo pues es un punto que dado el cultivo se puede cumplir, pero de pronto la inversión sería una barrera de entrada para utilizar esta opción. Lo que les quiero decir es que Colombia está trabajando en los retos que les menciono para potenciar esta industria, para que con esos dos ajustes últimos ajustes sea claramente, digamos, las zonas francas el escenario ideal para el desarrollo y potencia, digamos, esta industria encuentre la potencia que necesita y el dinamismo que necesita, pero ya hoy veo yo un par de posibilidades que, ¿por qué no?, pueden empezar a trabajarse estos proyectos en una de las zonas francas donde estos cultivos, dadas las zonas climáticas pronto un poco más cálidas, puedan desarrollarse. Entonces, digamos, hasta ahí no quiero quitarles más tiempo para de pronto atender algunas preguntas de los demás panelistas y bueno, quedo muy atento. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Listo, José. No, muchísimas gracias. Como bien lo comentabas, es un tema completamente disruptivo, ya que tú lo mencionaste hablando con Juan Operti en las zonas francas 4.0, pues esto es como hace parte de todo este tema disruptivo que estamos trabajando desde la asociación. Y me encantó tu presentación porque mostraste claramente cómo un problema se puede volver una oportunidad. Los retos, pues, nos los mencionaste muy bien, me parece que todo fue muy claro. Y una cosa muy importante es que siempre, pues, desde nuestros países latinoamericanos exportamos la materia prima, como bien decías. Como acá está prohibida la exportación de la materia prima, se vuelve toda una cadena de valor donde realmente va a haber un valor agregado en la cadena, como bien la mostró Juan y Paula. Entonces me parece que se complementa muy bien. Entiendo entonces que no se puede hacer la exportación de la materia prima, por eso no puede entrar a zona franca, pero ya Florencia y Alejandra nos mostraron
como desde Zona Franca efectivamente sí se pueden hacer los cultivos. Entonces es como que estamos haciendo un rompecabezas entre todos los países para que realmente esto sea un negocio pues posible y rentable. Les agradezco pues a los 5 que nos están acompañando y voy a dar el micrófono pues antes de dar el micrófono, Gustavo, nuestro presidente, nos está acompañando y me gustaría, pues él también tiene unas palabras y quiere comentar y ya abrimos al público. Gustavo, ¿nos oyes? Me dijo que tenía problemas con el micrófono, pero que lo iba a intentar. ¿Ustedes me escuchan? Ay, sí, ¿Me perfecto. escuchan? Ya, perfecto. ¿Ah, sí? Sí. Ah, perfecto, porque creí que no se me escuchaba. No, bueno, pues una vez más, agradecer al equipo, ya tal como se señalaba, José Francisco y Juan nos acompañaron a principios de año y este sigue siendo un tema interesantísimo en toda nuestra zona franca. Yo tuve la inmensa fortuna de poder estar en Parque de las Ciencias, in situ, viendo la operativa, viendo cómo se ha transformado y desde luego también en Europa es un mercado que está en auge. Ya también se están valorando desde muchos puntos de vista. Actualmente muy pendientes de cómo evoluciona la normativa de la Organización Mundial de la Salud para ir rebajando esas limitaciones que nos siguen imponiendo en el tráfico del cannabis medicinal a nivel global, pero desde luego, para mí personalmente, y desde Europa y por el interés que teníamos en Tenerife, me parece de verdad una exposición magnífica. Seguimos evolucionando con respecto a lo que habíamos visto a principios de año, pero desde luego es aún mejor de lo que esperaba, porque es que gráficamente hemos podido ver cómo adaptar nuestras actuales zonas francas, incluso con unos almacenes actualmente ya construidos, adaptarlos a esta nueva realidad del mercado, que tal como se ha señalado, es una oportunidad de oro, bueno, como se le está denominando, el oro verde. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por compartir esta experiencia real. Juan lo sabe que yo estoy muy pendiente de todo lo que ahí está ocurriendo y con el mayor ánimo del mundo para poder implantar el sector en nuestras zonas francas e incluso generar esa cadena global de valor entre las zonas francas. Así que muchísimas gracias y no arrebato más tiempo para que hagan las consultas que estimen oportunos los participantes. Perfecto, mil gracias. Y bueno, vamos a ya abrir al público. Ideal que levanten la mano, ahí la función tiene una mano, o si no, pues nos hablan por el chat, o si no, levantan el micrófono y ponen la cámara. Pregunta al señor José Francisco. Usted hablaba de un decreto junto al Ministerio de Salud que permita la exportación de la flor de cannabis a zona franca. ¿Esto no obligaría a generar 2 licencias al intervenir 2 personas jurídicas, usuario industrial de bienes y servicios que transforma la flor, quien cultiva en el territorio aduanero nacional? Bien. Una aclaración ahí, pues no es la exportación como tal, no creo que la exportación de manera general se abra por temas de, pues porque generaría riesgos en lo que el gobierno no quiere, que esto se convierta en una, digamos, en una puerta de promoción al narcotráfico. Seguramente, como venía el decreto, el proyecto que socializó el Ministerio de Salud es muy específico en cuanto al ingreso a la zona franca, y sí, como lo dice, pues tanto el que desarrolla la planta en su momento va a tener su respectiva licencia para ese eslabón de la cadena, como el que lo procesa. Por eso es que es importante, en zona franca, por eso es que es importante esto, por ejemplo, acompasarlo con otro de los retos que yo mencionaba, es el que está pendiente de permitir la transferabilidad de las licencias. Entonces, una empresa, por ejemplo, hoy en día que tiene todas las licencias, digamos, tanto de cultivo como de procesamiento, y tiene, digamos, toda la cadena, llamémoslo así, con sus respectivos permisos en cada eslabón, pero lo desarrolla a nivel del TAN y quiere pasarse a zona franca, va a necesitar esa digamos, flexibilidad que está pendiente de la transferencia de licencias para generar un nuevo vehículo, una nueva sociedad, una NewCo, que es la que desarrolla el proyecto en zona franca, la parte industrial, la parte, digamos, de procesamiento, le transfiere la licencia a ese usuario, cosa que en este momento no se puede, no va a ser una nueva licencia, sino la misma que ya tenía transferida a un nuevo usuario. En este momento sí se necesitaría ese, digamos, doble licenciamiento y que ese usuario obtenga su nueva licencia. Una vez se permita esa flexibilización en la que se está trabajando, pues ya
la empresa que ya tiene, digamos, toda la licencia de toda la cadena puede pasarle al nuevo vehículo la licencia específica que necesita y ya desarrollar entonces el cultivo en el TAN y la parte industrial en zona franca. Vale, mil gracias. Tenemos otra. Les agradezco que se presenten. De Eduardo Mayorga, ¿de qué país y de qué empresa nos acompañas? Por favor, ¿me indicas? Pregunta José Francisco. ¿Hoy es posible circular dentro de zona franca y qué tipo de usuario puedo ser de acuerdo al régimen franco? Es una excelente pregunta. Esas preguntas, digamos, perdóname. CEO Green Health Colombia, empresa en Santander, full licenciados. Listo. Ahí es un tema, digamos, como todos estos temas, cuando estamos iniciando una nueva industria, pues es novedoso y presenta retos y dudas, ¿no? Digamos, y requieren en cada caso un estudio, digamos, profundo del proyecto y de la estructuración del mismo, que digamos que en un webinar de estos, de manera teórica y de manera teórica, es difícil decir sí se puede en ese caso. Entonces, la viabilidad hay que revisarla en el caso concreto. Yo soy de la opinión, que fue lo que mencionó, que como no está prohibida, digamos, no está prohibido el desarrollo industrial de un cultivo en una zona franca permanente, por ejemplo, hablamos de una zona franca permanente, sí podría, digamos, desarrollarse como un usuario industrial y pues se puede presentar un usuario industrial de bienes y de servicios en el que, digamos, que tanto transforme su propia materia prima, que es las plantas que cultivó ahí, para convertirla en un derivado. En este momento, como no está permitida la entrada, el ingreso de la flor desde el TAN hasta a la zona franca, muy probablemente el usuario pues va a ser dueño de sus cultivos, va a procesar su propia materia prima para convertirla en el derivado, entonces por ende muy probablemente sería un usuario de bienes. Posiblemente puede prestar servicios, pues para darle más flexibilidad a futuro, podría pensarse que sea también usuario de bienes de servicios también. No creo que pueda, en este momento, no veo cómo puede transformar, o sea, prestar el servicio, digamos, de transformación a la zona, a las hojas de un tercero, a menos de que sea otro usuario de zona franca, por ejemplo, o de otra forma por lo que no se permite el ingreso de la flor. Pero digamos que yo diría que al menos debe ser un usuario de bienes seguro, al menos de bienes, puede estructurarse de pronto un usuario de bienes y de servicios, pero lo digo de bienes claramente por lo que va a tener que seguramente procesar su propia materia prima y sus propios productos y por ende estaría vendiendo producto terminado. Todo esto, como reitero, haría parte de un proceso, digamos, de revisión de viabilidad del caso concreto y ver cómo esto funciona, no solo desde el punto de vista de zona franca, pues esto tiene que también funcionar desde el punto de vista regulatorio, de propiedad intelectual, que tenga sentido desde el punto de vista tributario también. Entonces, por eso doy una respuesta teórica y digamos, high level, llamémoslo así, pero con un asterisco ahí de hacer una revisión de viabilidad del proyecto específico, como es necesario, dada la importancia y los retos regulatorios que esto presenta. Perfecto, bueno, dice muchas gracias. Me imagino que pueden seguir esta conversación ya en el privado porque son muchos los temas que puedo ver que tienen que comentar al respecto. Les hago una pregunta, acá nos están acompañando prácticamente de 12 países. Si alguien de otro país que nos está acompañando, yo sé que está el señor Rolando de Panamá, también está Lisandro de Argentina, bueno, hay de varios países. Si nos pueden de pronto comentar algo que en su país estén haciendo, pues nos sería muy útil para la asociación. Tenemos otra pregunta para José Francisco.
Santiago Díaz, asesor de Nugen Global de Pereira Risaralda. Muchas gracias por su información. Mi pregunta es, ¿las empresas constituidas al interior de zonas francas pueden ejercer reformas estatutarias como la extinción o la función de otras personas jurídicas como alternativa frente a la problemática de imposibilidad de transferencia de licencias? ¿Conoce algún precedente que guarde relación con ello? Pues una compañía, digamos, en zona franca, desde el punto de vista corporativo y de zona franca se puede fusionar, escindir, siempre y cuando, digamos, después de la fusión o la escisión, después de realizada, no implique una violación a las diferentes reglas de zona franca, especialmente el principio de exclusividad o todo el tema de manejos de inversiones y de empleados. Entonces, digamos que la respuesta es que se puede, pero obviamente cuando se fusiona con empresas que tienen activos por fuera y esos activos siguen afuera, pues de pronto va a haber limitaciones porque en muchos casos esos activos que están afuera y que quedan, digamos, bajo la compañía en zona franca, si en el caso de que esa sea la absorbente, pues pueden, por ejemplo, implicar una presencia de activos afuera de este usuario en zona franca y poner una potencial violación del principio de exclusividad. Entonces, digamos que nuevamente con el caso anterior, este tipo de preguntas son especialmente complejas, las respondo de manera teórica, pero la viabilidad tiene que revisarse en el caso concreto, no solo desde el punto de vista de zona franca, sino en este caso, desde el punto de vista de tributario, corporativo, laboral, por ejemplo, y aquí entra entonces un tema muy específico que es todo el tema de las reglas que rodean, desde el punto de vista regulatorio, la obtención y manejo de los permisos y licencias. Ese es un tema que hay que mirarlo en el caso concreto para ver que, digamos, que una reestructuración corporativa como las que menciona, cómo se manejan al nivel de las licencias. Yo diría que una fusión no nos resuelve, hay que mirarlo en detalle, la limitación que existe. No por vía de fusión, por ejemplo, pensaría yo que se puede obviar la limitación a la transferabilidad de las licencias. Esa es mi opinión de manera preliminar, pero hay que mirarlo en detalle. Y no conozco ningún precedente en relación con esta industria. Sí conozco pues muchísimos precedentes de fusiones que impliquen una compañía en zona franca en otras industrias. Y en cada industria hay que mirarla con cuidado, hay que mirarla y especialmente industrias reguladas como estas. Entonces, la viabilidad teórica y corporativa y en zona franca está, pero la viabilidad específica y especialmente en relación con las licencias hay que mirarla en detalle porque muy probablemente en este caso no va a poderse transferir la licencia existente al usuario de zona franca por vía de fusión. Vale, mil gracias, José. Les vamos a compartir a todos la grabación del video, las presentaciones y también los correos de los 5 panelistas, pues para que se puedan comunicar y ya sigan pues dando las consultas uno a uno, porque ya pues son las 12 y se nos acaba el tiempo. Juan, te doy las palabras de cierre. ¿Es el micrófono abierto, Pablo? Sí. Sí. Bueno, desde ya creo que ha sido una visión muy enriquecedora este webinar, en una nueva cadena de valor acercándose a las zonas francas y que permite interactuar el territorio no franco con el territorio franco, elemento creo que es clave para un país, pero también nos va a permitir también interactuar entre distintas zonas francas de los distintos países, generando lo que buscamos en la AFA, que es el networking entre las zonas francas, complementando procesos. Una zona franca en Uruguay perfectamente puede tener también parte de sus procesos en una zona franca en Tenerife o en otra zona franca de América Latina. Y acá lo que sí es como mensaje final y de cierre, hay aspectos de manufactura, de innovación, de academia, de logística muy delicada y asociado a eso, obviamente, un marco regulatorio y legal que al final del día también juega un elemento fundamental. Pero no solo el marco legal, también la innovación, la logística, la seguridad y las capacidades de innovación del país son determinantes para el cannabis medicinal. Y para cierre, uno de los inversores principales en cannabis medicinal en Uruguay, cuando fue a visitar el parque tecnológico del LATU, que es un parque tecnológico, uno de los principales, que bueno, colegas como Martín Ibarra
conocen y nos ha visitado. En este momento estamos desarrollando ese parque tecnológico un posgrado junto con MIT y Harvard en Data Science. Cuando vieron que había esas dos universidades estaban instaladas en ese parque tecnológico, eso fue un elemento alentador para ellos para tener y pensar en el futuro, tal vez en nuevas actividades de ingresar al Uruguay asociadas a el desarrollo de investigación, desarrollo e innovación. Por eso creo que es una buena cadena de valor que las zonas francas promovamos y convencer al sector público que es una zona, el estar las mismas encapsuladas en una zona franca también va a ser una safe free zone, como es el compromiso tanto de la AFPA como de la World Free Zone Organization, que el lugar más seguro para realizar negocios hoy en el mundo, sin duda, son las zonas francas. Muchas gracias. Exacto. Y solo para un pequeño comentario complementando lo que acabas de decir, Juan, lo que todos estos temas que nos comentaban tanto Florencia como Alejandra, de qué se requiere para la industria del cannabis medicinal, se encuentra dentro de zona franca. Y tenemos terrenos y tenemos bodegas, entonces pues hoy en día ya tiene sentido pues hacer este tipo de industria dentro de zona franca, y como bien tú lo decías, hacer una cadena global de valor, pero realmente con valor agregado. Les si doy pues las gracias a todos. Gustavo. No sé si escucha, permíteme, perdóname, porque ¿sí? Ya la guinda a lo que estaban comentando es que este sector, estas empresas, están buscando algo más que beneficios fiscales. Posiblemente el elemento que más les interesa es la seguridad. Y tal como señalas, Cami, se trata no solo de beneficios, de tener también las bodegas, tener el espacio, pero por encima de todo somos entornos seguros en los que desarrollar una actividad que fuera de zona franca tiene una dificultad enorme, porque obviamente la materia prima que implica tiene cierta complejidad. Por lo tanto, también incluso la seguridad que ofrecen la zona franca nos convierte en la plataforma perfecta para atraer este tipo de sectores. Correcto, no, maravilloso. La verdad, quedo muy contenta con el webinar. Espero que los demás asistentes también, porque pues personalmente aprendí muchísimo. Me parece un tema muy interesante, muy disruptivo, que hay que seguirle trabajando. Entonces, bueno, Lisandro dice, excelente webinar, muy ilustrativa de las últimas tendencias en los mercados más avanzados en la TAM. Espero las presentaciones y grabaciones. Gracias, Lisandro. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Les decimos de una vez con un año de antelación que nuestro congreso de la Asociación de Zonas Francas, donde nos reunimos todos, va a ser en Costa Rica, San José, Costa Rica, los días 7, 8 y 9 de septiembre, en el Centro de Convenciones, para que lo pongan de una vez en su agenda para el calendario 2020, donde... De hecho, estábamos acá comentando con las chicas de ASFA que este sería un tema pues muy interesante para hablar en el Congreso. Dice Eduardo, excelente reunión, muchas gracias. De Green Health Santander, de Zona Franca Bogotá, muy buenas las intervenciones, gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por seguir confiando en nuestra asociación y participar en nuestros eventos virtuales que siempre buscan unir a toda la región con estos espacios que tenemos. Entonces, muchísimas gracias a todos y en contados minutos les enviamos todas las memorias y los datos de contacto de todas las personas que participaron.